de la batalla de la fe, pero hubo algunas cosas que no mencioné. Entonces yo me voy a adelantar un poco para mostrarle unos versículos que yo quiero que analicemos juntos, y después de eso vamos a orar. Voy a tratar la forma de pues simplemente exponerle algunas cosas que yo considero que debemos analizar con relación a la fe. Mucha gente dice que la fe solamente solamente es venir y hablar de Dios, por ejemplo, o es venir e involucrarnos en algún movimiento religioso, y eso es únicamente fe, pero realmente la fe va mucho más allá de lo que incluso nuestra mente puede concebir. Yo estaba analizando, pues, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije a ustedes la vez pasada que el concepto para decir fe en griego es una palabra que se dice pistis, que fue de donde se originó el latín fides, y que de ese fides se originó la palabra fidelidad, que viene a ser confianza, y que a nosotros, a nuestro español se vino a poner como fe, pero que en realidad es fidelidad. Y cuando nosotros decimos fe, estamos diciendo yo creo en mi corazón que Dios es fiel. Amén. Cuando yo digo yo tengo fe, yo estoy diciendo yo creo en Dios. Amén. Y la otra cosa que les estaba explicando aquella vez es que una de las 5 palabras hebreas más importantes para mencionar la palabra fe en el hebreo es emuná. ¿Alguien se acuerda que estábamos hablando de eso? ¿No? Pues yo le hablo de esto porque para usted debe ser esto bien importante. La palabra emuná es la palabra de donde se origina lo que usted y yo decimos todo el tiempo, amén, ¿verdad? Y mucha gente va a la iglesia y como les dicen, mira tal cosa, dicen amén, pero no saben qué están diciendo. Cuando están diciendo amén, están diciendo emuná, yo tengo fe, yo tengo confianza, yo creo que lo que Dios está diciendo que va a hacer conmigo, lo va a hacer. ¿Sabe que nosotros como seres humanos nos hemos metido en una serie de problemas bien grandes porque cada vez más nos alejamos del propósito de Dios cuando nosotros decimos yo puedo solo? Y algunas veces tal vez no lo hablamos, pero sí actuamos como si nosotros dijéramos en nuestro corazón yo puedo solo. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas por nuestros propios medios, entonces dejamos de tener fe en Dios y empezamos a elaborar y a desarrollar una fe en nosotros mismos. Y miren cómo es de sutil el enemigo, porque el mundo nos está diciendo todo el tiempo cree en ti, ¿verdad que sí? De hecho en los 90 yo me recuerdo que había una campaña que decía yo construyo mi futuro. Y está bien si usted quiere ser una persona muy pilas y hacer un montón de cosas muy buenas por sus propios medios, pero usted está limitado a la voluntad de Dios. Yo no sé si usted lo sabía. Aún el más ateo y agnóstico está limitado a lo que Dios decida. De hecho, usted respira porque Dios es bueno. Así que nosotros no podemos decir yo, como dirían los señores de antes, por mis propias pistolas puedo hacer tal cosa, porque no es así. Cuando usted ora, cuando usted dice amén, cuando usted dice yo tengo fe, está diciendo yo entiendo que por mí solo no puedo hacer las cosas, que necesito a alguien más fuerte que yo para que me abra puertas. Amén. Amén. Ahora ya puede decir con toda confianza amén. Por eso aquel día yo le estaba diciendo a usted, cuando usted va a buscar un trabajo y dice si el Señor lo permite, este trabajo me lo van a dar, usted está diciendo yo tengo fe en Dios, no en mí. Y le pongo un versículo clave para eso. En Proverbios capítulo 3 dice, creo que es el verso 7 si no estoy mal, dice fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Usted sabe qué significa eso? Significa que usted y yo debemos tener más confianza en Dios con el corazón que no nosotros en nuestras propias fuerzas. Amén. Mire, yo he visto gente que tiene tal vez, que físicamente están íntegros, que tienen un cuerpo atlético y lo que usted quiera, pero en algún momento les llega una enfermedad y quedan postrados en una silla de ruedas. ¿Y qué pueden hacer? Depender de otra gente. Así que la fuerza física se acaba, ¿sí o no? Yo he visto, hay un señor que es muy famoso que se llama Stephen Hawking, creo yo, que se dice que es el que tiene el coeficiente mental más grande en el mundo. Y yo, esto que le voy a decir se lo digo con todo el respeto que me merece, pero ni todo
le ha ayudado a él a levantarse de esa silla de ruedas en la que él está. Se lo digo con todo respeto, no me estoy burlando de él. Pero lo que voy es que la Biblia dice claramente que nosotros no podemos confiar tanto en nosotros y quitar la confianza de Dios, porque ese es uno de los errores más garrafales que una persona puede cometer. Amén. Ahora, ¿por qué le puse yo acá como título a esto que le voy a mostrar contra lo tangible? Porque hay un coro, bueno, hay una canción que canta Marcos Vidal que dice: no es por vista, sino por fe. Y eso obviamente está en la Biblia. Y quiero mostrarle algunas cosas que yo creo son interesantes, son importantes que usted se lleve de aquí para su casa. De hecho, yo sé que hay mucha gente que se entristece constantemente porque todo el tiempo está caminando por lo que ve sus ojos. Amén. ¿Alguien aquí podría dirigirse tal vez al sótano con los ojos cerrados? Está difícil, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que la fe lo que nos está diciendo es: cuando tú no puedas ver, mira como Dios ve? Cuando tú, por ejemplo, te dicen que tú no eres capaz de hacer algo, tú lo que tienes que hacer es, por medio de la fe, decir: yo todo lo puedo en Cristo. Amén. Es que ahí cambian las cosas. Como le repito, usted puede decir: yo tengo límites, todos tenemos límites en la vida, pero para las cosas de Dios no hay límites. Y por eso el apóstol Pablo decía en este versículo de 2 Corintios 5:7, en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos: pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Ahora yo le pregunto a usted: ¿qué es vivir por fe? ¿Alguien me puede decir qué concepto tiene de que sea vivir por fe? Y antes quiero hacerle una aclaración. Mucha gente por años ha dicho que vivir por fe es el equivalente. Solo vamos a hacer mi mano. Mucha gente ha dicho que vivir por fe es el equivalente a que alguien que es predicador o pastor o que tiene algún tipo de llamamiento ministerial se desligue de un trabajo secular y que viva de lo que la iglesia genera y produce económicamente hablando. Y mucha gente piensa que eso es vivir por fe. De hecho, yo me recuerdo, fíjese, que hace algunos años venía alguien y decía: fulanito, él vive por fe. Vivir por fe igual trabaja solo en las cosas de la iglesia. ¿Ustedes creen que solo eso es vivir por fe? ¿Alguien me puede decir qué cree que es vivir por fe? Vivir confiado. Sin temor. Vivir confiado. ¿Alguien más? Saber que el Señor está trabajando y va a hacer las cosas. Amén. ¿Alguien más? Saber que siempre va a proveer lo que necesitamos. Seguridad. ¿Alguien más? Esperanza, el bien. Sabiendo que todo le va a salir bien. Sabiendo que todo lo va a salir bien. ¿Sabe que? Gracias, hermano. Hay un versículo en la Biblia, un pasaje en la Biblia, en Salmos 1, que dice: y todo lo que hace prosperará. ¿Usted ha visto esto? Pero dice: bienaventurado el varón, y da una serie de cosas que hace el varón que tiene esa bienaventuranza. Saber que todo te va a salir bien, tener confianza en Dios y tener puestas las esperanzas en donde deben estar. En la medida que nuestras esperanzas están ubicadas donde deben estar, nuestros temores se van. Amén. Pero hay algo todavía más allá de vivir por fe, y es vivir en milagros. Vivir los milagros que Dios hace. Mire, yo se lo he dicho a usted y se lo he mencionado en otras ocasiones, se lo vuelvo a decir. Muchas veces nosotros tenemos preocupaciones materiales y decimos: yo no sé cómo voy a salir de esta, ¿verdad? Y tenemos preocupaciones económicas y decimos: no sé cómo voy a hacer para pagar tal cosa. Pero una vez nosotros nos analizamos y decimos: sí, en esto yo cometí ciertos errores, te pido perdón, Señor, solo te pido que me ayudes a salir de esta situación. A partir de ahí, uno está entregando este estilo de vida a Dios, y Dios puede hacer milagros. ¿O no? Amén. O como cuando una persona viene y tiene una enfermedad, y vienen los médicos y le dicen: mire, para la enfermedad que le detectamos a usted debe usar tal tratamiento de por vida. Y la persona dice: yo no quiero vivir así. Entonces lo que está haciendo, lo que empieza esa persona a creer, es
base a lo que vieron. La situación que está viviendo la persona le está gritando todo el tiempo: esto es lo que te va a pasar. Pero viene usted y dice: no, yo no vivo por lo que veo, sino vivo por lo que Dios dice que va a pasar. ¿Y qué sabe usted qué es lo que Dios está diciendo? Yo conozco personas a las que en la medicina les digo: usted se va a morir. Fíjese que cuando la iglesia comenzó, cuando nosotros comenzamos, llegó una persona a una reunión un sábado por la tarde. Nosotros no sabíamos esto, no lo sabíamos. Una persona que llegó a la iglesia, teníamos una reunión y había varias gente, ni siquiera, nunca esperábamos lo que iba a pasar. Nos pusimos a orar y mientras estábamos orando y orando, de repente varios dijeron: yo quiero aceptar, y empezaron a aceptar. A los días, una persona nos llamó y nos habló y nos dijo: miren, fíjense que a mí me habían detectado VIH. Y ese día que yo fui a la iglesia ahí donde ustedes y oraron por mí, después fui a hacerme exámenes y me dijeron que estoy libre. Fíjense. Yo conozco gente así. Yo le conté a usted que un día estaba ministrando en la iglesia donde yo nací espiritualmente hablando. Y una persona, fíjense, un hermano que estaba en el teclado cantando, de repente el Espíritu Santo lo tomó y una persona, un hombre iba entrando con varios de su familia, entraron por la puerta mientras él estaba cantando, y de repente viene este señor y se le queda viendo al que estaba ahí, el que estaba tocando, lo señaló y le dice: tú que vienes ahí. Y el señor se queda viendo así extrañado porque no era cristiano, y le dice: tú vienes aquí a buscar una esperanza porque los médicos ya te dijeron que tú te vas a morir de cáncer, pero en el nombre de Jesús quedas sano, le dijo. Y la persona después llegó y le contó que como 2 meses le habían dado de vida, y Dios nos sanó entrando por la puerta de la iglesia. ¿Por qué le estoy hablando yo de esto? Porque ese Dios del que le estoy hablando hace algunos años, al que yo vi hacer milagros, todavía vive y todavía existe, y es el Dios al que yo sirvo. Usted muchas veces dice: bueno, no, es que la cosa en mi familia no va a cambiar. Si usted piensa eso, debería de tener un poco de fe y decir: lo que yo estoy viviendo no se compara al plan de Dios. Amén. Lo que está pasando ahorita en mi vida solamente es un proceso, porque lo que Dios trae para mí es mucho más grande. Amén. Vivimos por fe, dice el apóstol Pablo. ¿Y saben qué es vivir por fe? Llamar cosas que no existen y traerlas a la vida. A mí, ¿saben qué me sorprende? Que hay gente que cuando necesita cosas materiales le dice al Señor: Señor, provéeme, y el Señor les abre puertas que otra gente o que otras personas no han logrado ver. Un día estaba en un discipulado de pastores, hermano, y fíjese que llega un hermano a contar: fíjese que yo vengo desde México y estoy viviendo en un lugar donde hay mucho narcotráfico, dice. Y entonces un montón de gente de iglesias empezó a abandonar sus locales y empezó a dejar. Y yo estaba pidiendo al Señor que me dijera qué hacer, que me dijera, que me guiara a dónde ir. Y la iglesia empezó a crecer porque mucha gente tenía necesidad de buscar de Dios. Y dice el hermano: de repente llegó una de las personas que era dueño de un local grande con parqueos y todo, allá cerca de la frontera, y me llegó a decir: mira, te regalo mi terreno porque yo me voy a ir de aquí con toda mi iglesia. Y me dieron todo. A lo que yo le voy con lo que le estoy diciendo es que tenemos un Dios grande. Y que vivir por fe significa, hermanos, creer que Dios va a hacer algo más allá de lo que nuestros ojos ven. ¿Con qué se toca usted todos los días cuando anda caminando? ¿Qué es lo primero que ve? ¿Qué situación es lo primero a lo que se encuentra? Con pobreza, va, de repente abre la refri y solo la luz de la refri se da, que no hay nada más. Y le tiran su vaporcito así frío, no me importa, es su aire así frío. ¿Qué es lo primero con lo que usted se encuentra todos los días? Amenazas de que lo van a despedir. Hermano, usted y yo debemos cambiar nuestra mentalidad hacia esto y pedirle a Dios que nos ayude a vivir en fe. Amén. Oye, todos aquí estamos satisfechos. Sí estamos agradecidos con Dios, pero hay cosas que necesitamos todavía. No. Entonces, bueno, quiero seguir. Mira, este es un poquito, bueno, algunos van a decir: no, hermano, se hubiera quedado ahí en eso de vivir por fe, porque qué bonito y que no sé qué.
y es algo que no cambia, es una ley que no se puede alterar bajo ninguna condición. El mandamiento, el propósito del mandamiento es que tengamos amor, que procede de un corazón puro. La gente que tiene fe tiene un corazón puro. Amén. La gente que en su vida está constantemente generando fe, desarrolla un corazón puro. Pero dice acá, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Y saben por qué le voy a hablar yo de esto? Porque lamentablemente, dentro del movimiento cristiano, en el mundo entero, yo ahorita no tengo a nadie en la cabeza, sino a todos, porque nosotros debemos de alguna manera ser autocríticos. A la gente, fíjese cómo es de curioso, pero a la mayoría de personas nos gusta señalar y juzgar a otros, pero cuando esa crítica viene hacia nosotros, nos duele y nos molesta, ¿verdad? Yo le voy a dar a usted un consejo, para que a usted no le molesten las críticas, sea usted su principal crítico y no se engañe. Si usted sabe que en su vida hay algo que no está bien, no se engañe esperando que otros lo único que estén haciendo es alabarlo y diciéndole, que pilas, sino que usted revísese constantemente. ¿Acaso no la Biblia dice pues que debemos revisarnos todo el tiempo? Ahora, ¿a qué viene esto? Viene al hecho de que la fe nuestra, para que sea una fe fuerte y que podamos vivir a través de ella, debe ser una fe sincera, no fingida. O sea que cuando usted dice que usted es cristiano, aquí en la iglesia todos le creemos, ¿verdad? Dígale al que tiene a su lado, yo soy cristiano. Dígale, por favor. ¿Verdad que en ese caso es un poquito sencillo que usted voltee a la persona que tiene a su lado y como lo quiere le dice yo soy cristiano y el otro le dice yo también, qué bueno que estamos acá contados? ¿Sabe dónde empieza el desafío? Cuando usted se va de esa puerta para allá y le cuenta a sus vecinos que es cristiano. Amén. Cuando usted va a su trabajo y le cuenta a su jefe y a sus amigos que es cristiano. Amén. Cuando hay familia de su propia sangre que saben que usted va a la iglesia todos los domingos, allí es donde usted realmente demuestra lo que es. Amén. Y esto yo se lo tengo que decir para que no vivamos engañados, porque de hecho la misma Biblia dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Verdad que sí? Que todo lo que el hombre sembrare, hablando de siembra, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que hermano, miren, hagámonos un favor todos y dejemos la hipocresía a un lado, porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente que tiene puestos sus ojos en usted a partir del momento en que usted dijo yo busco al Señor. Amén. Hay hermanos menores en Cristo que tienen una edad un poquito, que son más nuevos, por decirlo así, en el Evangelio, y usted ya tiene algunos años y mira hermano, yo he notado en algunos casos, hermano, que hay cosas tan mínimas y tan simples como que un hermano que ya tiene 10 años se vaya a parar así enfrente del otro hermano que acaba de llegar, se quede parado así frente a él para esperar que se quite y le dé el lugar que él había apartado. Para mí eso no es cristianismo, hermanos. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Ese tipo de cosas lo que hacen es que dañan el corazón. Y lo que nosotros debemos hacer es predicar a Cristo, pero también debemos hablar con nuestro ejemplo. Esto ya casi no se habla en las iglesias. A mí me cuesta mucho escuchar que un predicador desde su micrófono diga, cuida su testimonio. Porque cuando el pastor dice eso, la mitad de la iglesia se molesta. Espero que aquí la mitad de la iglesia no se moleste. Todos van a decir. Así que usted y yo tenemos un desafío bien grande con relación a la fe. Su fe y la mía deben ser una fe no fingida, basada en la sinceridad, para que Dios se manifieste en nosotros. Amén. Me voy a pasar a otro que tal vez es un poquito más menos conflictivo. Dice en este pasaje,
Dice, creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted habla diariamente? ¿Cuáles son sus pláticas? ¿Qué cosas son las que usted viene y trae a plática todo el tiempo? Yo no le estoy diciendo a usted que usted sea el tipo de persona que lo único que hace cuando saluda a cualquier persona o cuando va a su trabajo o cuando está estudiando, lo primero que usted hace es hablar un versículo de la Biblia. Pero hay principios, ¿verdad? ¿Usted no ha escuchado que la gente en la sociedad, en nuestro entorno, todo el tiempo están hablando ya sea de política, de los juicios que les están haciendo a los exmandatarios, de todo eso? Hay un montón de gente que está con un montón de ira, con un montón y están tratando de que haya venganza y todo eso. Y si nosotros como cristianos nos metemos en ese rollo, entonces de alguna forma estamos perdiendo el hilo. Nosotros hablamos lo que creemos, ¿o no? Así es este versículo. ¿Qué pláticas tiene usted? ¿Se recuerda usted que un día Jesús se acercó con unos que iban caminando hacia un pueblo que se llamaba Maús y les llega a decir, ¿ustedes de qué están hablando? ¿Se recuerda? ¿Qué pasaría si un día Jesús se presentara delante de usted? Usted está ahí con la señora más comunicativa de la colonia, en la tienda, y Jesús se apareciera con usted y le preguntara a los dos, ¿qué están platicando? Amén. Pero no solo eso, hermano. Usted sabía, mire, hace algún tiempo hubo en la iglesia un movimiento que se llamaba la confesión positiva, y hubo gente que abusaba de eso. Yo escuché predicadores que, por ejemplo, fíjese, solo le pongo un ejemplo. Un día estaba yo en una reunión de jóvenes. Entonces vino una persona y dijo, vamos a dividir el grupo en dos. Y entonces una hermana que había escuchado eso de la confesión positiva saltó como de revés, ¿verdad? El superportero, y dijo, ¡momento! No diga división, porque eso es confesión negativa. Yo me le quedé viendo, así como tal vez usted se le pudo haber quedado bien. O sea, se llegó a ese extremo que no tiene mucho sentido ese tipo de asuntos de la confesión. Pero aquí también, o sea, hermano, hablando en el sentido equilibrado, lo que nuestra boca suelta es lo que vivimos, ¿o no? Lo que nosotros hablamos es lo que llegamos a vivir. Aquí este mismo pasaje yo se lo pongo en otra versión que dice, las escrituras dicen, tuve fe y por eso hablé. Por eso es que usted ve que mucha gente, por ejemplo, cuando sale en la mañana y necesita hacer algún trámite o algún negocio o pedir que alguna puerta se le abra, dice, yo en el nombre de Jesús voy y por fe creo que va a pasar. Eso es confesar, eso es decir, tuve fe y por eso hablé. Bueno, y sabe, hermano, yo esto le estaba platicando esto a algunos hermanos hace unos días, y ¿sabe qué le estaba diciendo yo a la gente? Les hice una pregunta que les voy a lanzar a ustedes también. Cuando Jesús invitó a Pedro a caminar sobre las aguas, ¿sobre qué caminó Pedro realmente? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Fe. Sobre la fe. ¿Cuántos están de acuerdo que levanten la mano? Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre las aguas, porque apareció Jesús de la nada en una barca de noche, o caminando cerca de una barca en la noche, de la orilla del mar hacia donde ellos estaban pescando, hacia donde ellos iban, y de repente uno de los discípulos dijo, ahí viene una sombra, y se empezaron a asustar, y vino Jesús y les dijo, no se asusten, soy yo, tengan paz. Y entonces Pedro le pidió una señal a Jesús, y la señal fue, Jesús, si eres tú, ordena a que yo camine sobre las aguas y vaya a tu encuentro. Y Jesús solo le dijo, venid, ¿verdad? ¿Saben sobre qué fue que Pedro caminó? Sobre la palabra que Jesús soltó. Ven aquí, le dijo Jesús a Pedro. Y entonces, como usted va a pensar que yo estoy loco, pero eso es lo que dice la Biblia. Como que Jesús hubiera puesto un puente invisible en medio de las aguas, porque las aguas siguieron ahí, ¿o no? Y cuando
Pedro escuchó, ven a mí, fue como si a través de la fe se hubiera establecido un puente. Y cuando Pedro dejó de confiar en lo que Jesús le había dicho, en ese llamamiento, en ese ven a mí, cuando Pedro dejó de confiar y empezó a ver hacia otros lugares, fue cuando él se empezó a hundir, como le pasa a usted y a mí, que viene Dios y nos dice salir de la barca en donde estás ahí cómodo, tranquilo, donde pensás que nada pasa, pero de todas formas no estás progresando, ni prosperando, ni te va bien, ni hay nada bueno que esté pasando con tu vida, ni en tu vida espiritual, ni en tu vida emocional, ni en tu vida material, no hay nada que está pasando, y ahí estás cómodo. Viene el Señor Jesús y le dice a uno, sal de la barca y camina sobre el mar. Muchos de nosotros hemos sido desafiados hacia eso, ¿o no? En eso consiste el evangelio genuino, en que Dios venga y nos diga, sal de esa barca en donde estás y camina hacia donde yo estoy, porque tu destino es caminar hacia mí. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es el desafío que Jesús le puso? ¿O cuál es el desafío que usted siente que Dios está poniéndole en su corazón hacia donde usted debe caminar? ¿Y no será que hay algunas cosas que se están hundiendo ya? Y se están hundiendo precisamente porque nosotros quitamos la vista de Jesús, porque la Biblia dice que Pedro quitó la vista de donde Jesús estaba y empezó a hundirse. Y esto yo se lo puedo ligar a un versículo que está en Hebreos capítulo 12, verso 2, en donde dice, puestos los ojos en Jesús. Amén. ¿En dónde está? ¿Hacia dónde está viendo usted? Ponga su mirada en Jesús. Y cuando usted ponga su mirada en Jesús va a empezar a hablar cosas de bendición. Amén. ¿Cómo cuesta, hermano? Pero cuando usted va a la Biblia se da cuenta que el Señor todo el tiempo tiene promesas para sus hijos. Todo el tiempo son promesas. De hecho, hay un pasaje muy bonito que está en Isaías que dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Esa es promesa de Dios, hermanos. Y por eso el salmista y también el apóstol Pablo repiten esto diciendo, yo creyendo a la palabra, dije, creí y por eso hablé. Y ahora les repetimos a vosotros, creemos y por eso hablamos. ¿Qué habla usted? ¿Palabra de fe? ¿O cualquier cosa? Insisto, yo no le estoy diciendo que usted, hermano, se encuentra, no sé, con una persona que no es creyente, tal vez, o como en su trabajo, y llega y habla un versículo. No estoy hablando de eso necesariamente. Pero le digo algo. ¿Sabe qué hacía la gente de algunos años atrás en el Evangelio? Para aprender Biblia, ¿sabe qué hacían? Leían un versículo y lo escribían en papelitos y los pegaban en las paredes de su casa. Los pegaban en la puerta, los pegaban en la cama, cerca. Entonces, fíjense cómo es interesante, porque abrían los ojos al despertar y lo primero que hacían era ver un versículo. ¿Cómo cree usted que una persona al ver la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, va a levantarse pensando en una actitud negativa y llena de pesimismo si está viendo palabra eterna? Por eso le digo, creí y por tanto hablé. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. O más o menos. Para cerrar esto, hermano, solo quiero decirle algo. Hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo y nos hemos condicionado por lo que dijimos. Solo le voy a contar algo, un testimonio. No sé qué hora es. Creo que ya va a ser hora de marzo. Le voy a contar algo. Y mucha gente dice, no, eso no es así, pero sí, hermano, si a mí me pasó. Le voy a contar algo. Para los que me conocen de hace por lo menos 10 años atrás, saben que yo anduve por algún tiempo involucrado en la música y anduvimos en un montón de lugares. En Guatemala tocamos en un montón de lugares, música cristiana, predicando y todo. Y salimos del país también a tocar a un montón de lugares. Hermano, ¿puede creer usted que yo un día llegué a mi casa bien cansado? Y es que viajar, le cuento algo de mí. A mí no me gusta viajar. Y entonces yo llegué bien enojado a mi casa y dije, eso de viajar. Fíjense que desde esa vez que yo dije eso,
Como que la gente, como que afuera, la gente que me invitaba a cantar y a presentarme en algunos lugares, lo hubiera escuchado. Y me dejaron de invitar. ¿Fíjense? Y le estoy hablando de mí para que ustedes vengan y se pongan a cantar. Entonces eso de estar diciendo cada vez que no me sale bien algo, soy un tonto, puede repetirse, puede repetirse. Eso de que usted le diga a su hijo, ¿cómo? Y le pega en la cabeza y digo, no te inútil. El hijo le está imitando. De hecho, si usted viene y le dice a su hijo, también, usted es un príncipe, usted no se quiere la realeza, usted va a ser el jefe de Dios. Si usted empieza a decir ese tipo de cosas a su hijo, también su hijo se va a sentir sobre otra gente. Porque usted está declarando cosas sobre la persona. El problema es que cuando crece se topa con paredes bien serias. Ten cuidado con las cosas que habla. Hay un proverbio en la Biblia que dice: no te ates con los dichos de tu boca. A veces hay gente que dice que porque es pobre no le voltean a ver. Y yo me pongo a pensar y digo, si el que creó, por ejemplo, Duolingo, que es de Guatemala, una aplicación que se llama Duolingo para aprender a hablar inglés y otros idiomas, si él hubiera dicho yo soy chapín de esos del tercer mundo, no estuviera ahorita en donde está. Creí y por eso hablé. Amén. ¿Usted cree lo que Dios puede hacer con usted? Y lo confiesa, lo habla, lo cree, lo vive. ¿O no? Bueno, voy a seguir. Esto es algo duro. Pero se lo tengo que mostrar igual. Le voy a contar por qué. Dice: porque la raíz de todos los males es el afán de dinero. En otras versiones dice el amor. Pero fíjese cómo es interesante, porque la palabra amor se puede relacionar fácilmente con el afán. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es afanarse? Por favor, contésteme. ¿Quién sabe qué es afanarse? Ajá. Mira, pues les voy a decir algo. No sé cuántos van a estar de acuerdo conmigo, pero ¿ustedes creen que tiene alguna relación el afán con el estrés? ¿Sí o no? Sí. Yo siento que sí. ¿Y sabe por qué? Porque el estrés produce en uno una desesperación muy fuerte por hacer o entregar algo supuestamente a tiempo, porque no le va a alcanzar el tiempo, el dinero, los recursos para hacer o entregar algo. ¿Verdad? El afán es eso. Y viene el apóstol Pablo y dice: la raíz de todos los males es el afán de dinero, es querer correr detrás del dinero, andar todo estresado por dinero. Le voy a hacer una pregunta y esa pregunta no la conteste. Pero alguien de aquí le ha pasado alguna vez que se afanó por dinero. No la conteste. Dios lo conoce. Pero créanme que hay mucha gente que por esa situación de afán de dinero toma decisiones. Algunas buenas y algunas malas. Y la Biblia dice que el dinero no es lo malo. Amén. O sea, yo no le vengo a decir a usted, hermano, ese billete de $100 que usted tiene ahí es pecado tenerlo ahí. Yo no estoy diciendo eso. Si usted se lo ganó con el sudor de su frente, es una bendición. Pero usted andar desesperado por un billete o por una cuenta en el banco o qué sé yo, o incluso hasta de alguna forma vender la vida, porque hay gente que dice: oye, yo puedo vender mi vida. No, pero pasa, no sé, pasa de las 24 horas del día, pasa 18 horas en el trabajo. Interesante que en un billete pongan eso. Déjenme decirles que no lo hicieron con un propósito. Porque junto con eso pusieron un montón de simbologías en ese billete, como diciendo algo así como: bueno, tirémosle a todo, a todos los dioses, a todos los movimientos que haya, económicos y espiritistas. Y ese que sea nuestro Dios, el que nos prospere. Y puede ser que hayan personas que vivan así en la tierra diciendo: in God we trust. Pero confiar en Dios verdaderamente es venir y sacar el afán por el dinero y amar a Dios. Y le voy a decir algo más, hermano. Ustedes han leído, ¿quién ha leído aquí la historia de Abraham? Todos sabemos quién es Abraham.
¿Por qué es que se recuerda tanto a Abraham en la Biblia? ¿Por qué se habla tanto de Abraham en la Biblia? ¿Cómo le decían a Abraham en la Biblia? El padre de la fe, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero ¿sabía usted que mientras Abraham vivió, él fue uno de los hombres más poderosos económicamente hablando de su época? Él tenía mucho dinero y tenía muchas cosas. Pero usted no ve ningún solo capítulo de la Biblia que Abraham diga: Señor, ¿y qué me vas a seguir dando? Señor, ¿qué voy a arriesgar? ¿Qué voy a perder? Yo se lo he comentado a usted. Un día los pastores de Abraham se pelearon con los pastores de Lot. Entonces Lot era sobrino de Abraham. Y viene Abraham y llama a Lot y le dice: ¿sabes qué? Ya crecimos mucho. Vámonos cada quien por nuestro lado. Y lo pone tal vez en una montañita, ¿verdad? Y dice: mira, aquí están todos los terrenos que podemos nosotros tomar. Tú, para donde tú te vayas, yo me voy a ir al lado opuesto para que no tengamos problemas. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Está en Génesis 17, creo yo. Y viene Abraham y cumple su promesa, porque Lot viene y empezó a ver un montón de lugares con bosque, con grama, y dijo: aquí van a comer, aquí van a pastar todos mis rebaños, hay un rito, hay un lago, todo está bien bonito, bien pintoresco, aquí voy a poner, aquí me voy a establecer. Y la Biblia dice que ese terreno que Lot estaba viendo iba a dar a Sodoma y Gomorra. Pero Lot dijo: aquí está bonito, aquí voy a prosperar, y se fue por ahí. Entonces Abraham cumplió su promesa, y como él decidió por un lugar, Abraham se fue por el otro lado. Y la Biblia dice que Abraham siguió prosperando, aunque Lot haya escogido el lugar que a la vista se miraba mejor. Pero él siguió prosperando porque su fe estaba en Dios. Amén. Pero insisto, usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia que Abraham estuviera diciéndole a Dios: Señor, mira, dame más, o ya se me va a acabar lo que me dice. No, eso no tenía fe, y Dios lo mandaba a hacer tal cosa, él lo hacía y Dios lo bendecía. Así debemos nosotros vivir. Hermano, insisto, que tengamos cosas materiales no es pecado ni está mal. Una vez nosotros sepamos que fue Dios quien nos la dio. Amén. Y que eso no nos tiene hipnotizados ni enamorados de la vida. Voy a ir terminando, solo voy a mostrar. Yo lo veo, me llama mucho la atención. Le voy a contar por qué. Dice: ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. ¿Por qué le hablo yo de que debemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que la fe muchas veces se pierde cuando la gente se convierte en humanista? La mayoría de cristianos no se han dado cuenta, pero en realidad el verdadero movimiento del anticristo y de Satanás no es que los jóvenes anden vestidos de negro con camisas